Vete a dormir al trastero hasta que vengas arrastrándote y supliques perdón a mis pies, me espetó mi marido con arrogancia cuando le descubrí siéndome infiel. Incluso me exigió que pusiera la escritura de la casa a su nombre. Yo solo respondí, de acuerdo, y me fui al trastero. A la mañana siguiente, al despertar, mi marido se quedó de piedra al ver toda la casa vacía, y gritó histérico, casi desmayándose, al encontrar una hoja de papel sobre una mesa. Porque, antes de que empiece la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo estáis viendo esta historia. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. Aquella noche, el aire se sentía gélido, colándose por las rendijas de la ventilación del lujoso chalet, que se erigía imponente en una urbanización de élite. Isabel estaba sentada en silencio en el sofá del salón, un fino chal de cachemira cubría sus hombros, y tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Su mirada estaba fija en la puerta principal, una pesada obra de roble tallado. La casa estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el tic-tac del reloj de pared, que parecía contar hacia atrás los segundos para un gran acontecimiento. Isabel llevaba horas esperando allí, con una calma extraordinaria. No había rastro de tristeza en su rostro. Ni una sola lágrima asomaba en sus ojos. Solo esperaba el momento adecuado para ver hasta dónde podía llegar la podredumbre de un ser humano ante sus propios ojos. El sonido del motor de un coche se escuchó al entrar en la parcela. Los faros del vehículo atravesaron los ventanales del salón. Isabel inspiró profundamente y exhaló con lentitud. Se oyeron los pasos de dos personas acercándose a la puerta principal. También se escuchó una risa que a Isabel le resultaba muy familiar. La risa de su propio marido, mezclada con la risa melosa de una mujer. La puerta se abrió de par en par. Alejandro entró con paso vacilante pero lleno de confianza, llevando de la mano a Valeria. Ambos se sorprendieron por un instante al ver a Isabel sentada esperándolos en el salón. Sin embargo, la sorpresa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una sonrisa condescendiente en los labios de Alejandro. Este soltó la mano de Valeria y se acercó a Isabel con el pecho henchido de orgullo. Valeria le siguió por detrás, con una mirada de victoria. Alejandro se plantó frente a Isabel con las manos en las caderas. El hombre miró a su esposa de arriba abajo con una expresión de asco y odio. Sin preámbulos ni el más mínimo remordimiento tras ser pillado en flagrante delito trayendo a otra mujer a su hogar conyugal, Alejandro alzó la voz. Gritó a Isabel con un tono que retumbó en cada rincón de la estancia. Dijo que estaba harto de verle la cara a Isabel todos los días. La llamó esposa inútil, una carga en su vida y una mujer aburrida que no sabía cómo complacer a su marido. Isabel permaneció en silencio. Escuchó cada insulto con los oídos bien abiertos, grabando cada palabra soez que salía de la boca del hombre que un día juró ante el altar protegerla. Valeria, de pie detrás de Alejandro, soltó una risita. De vez en cuando, acariciaba el brazo de Alejandro como si le diera su apoyo en aquel acto cruel. Alejandro se sintió aún más poderoso. Su arrogancia alcanzó su punto álgido. Se dirigió al aparador, cogió una carpeta que contenía un fajo de papeles, y la arrojó sobre la mesa de centro, justo delante de Isabel. Algunos papeles se desparramaron. Con voz autoritaria y dominante, Alejandro señaló el montón de folios. Le dijo a Isabel que eran los documentos para el cambio de titularidad de la escritura de la casa. La obligó a firmarlos esa misma noche. Alejandro gritó que esa casa era el fruto de su duro trabajo, aunque la realidad era muy diferente. Alejandro insistió en que, una vez que Isabel firmara, ya no tendría ningún derecho sobre la propiedad. Yendo aún más lejos en su crueldad, señaló el oscuro pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. Le ordenó a Isabel que se largara del salón, que se llevara su cuerpo al trastero del fondo y que durmiera allí. Alejandro le gritó una amenaza, diciéndole que se pudriera en ese sucio trastero hasta que estuviera dispuesta a arrastrarse y a suplicar perdón de rodillas a sus pies. La sonrisa de Valeria se ensanchó. Se cruzó de brazos, esperando que Isabel rompiera a llorar histéricamente o suplicara clemencia, como en los culebrones que solía ver. Sin embargo, la reacción de Isabel fue totalmente inesperada para ambos. Isabel no perdió la calma. Lentamente, cogió un bolígrafo que había junto a la carpeta. Su mirada era tan afilada que, al fijarla en los ojos de Alejandro por un instante, pareció atravesarle el cráneo. Sin leer ni una sola letra del documento que él le había presentado, sin hacer preguntas y sin oponer la más mínima resistencia, Isabel estampó su firma sobre el sello, y en cada una de las hojas que requerían su consentimiento.
Al terminar, volvió a dejar el bolígrafo sobre la mesa de cristal con un suave golpe. Se levantó despacio, se arregló la ropa, y miró a Alejandro y a Valeria alternativamente. Con una voz completamente plana, tan fría como un bloque de hielo, Isabel pronunció una sola palabra. De acuerdo. Fue lo único que salió de sus labios. Sin temblor en la voz. Sin un estallido de ira. Acto seguido, Isabel se dio la vuelta y caminó con paso firme por el pasillo hacia el trastero, situado en la parte más recóndita de la casa. A sus espaldas, Alejandro y Valeria se echaron a reír a carcajadas. Daban por hecho que Isabel era una mujer estúpida, demasiado débil y con miedo a perder su techo como para no dejarse tratar como a un animal doméstico. Alejandro volvió a rodear a Valeria con el brazo, sintiendo que había ganado la batalla sin apenas esforzarse. Y ambos se dirigieron al dormitorio principal. Mientras tanto, Isabel seguía caminando por el pasillo. Abrió la puerta del trastero, que chirrió suavemente. Aquel lugar era conocido por ser el depósito de trastos viejos, y siempre estaba cerrado con llave. Isabel entró y cerró la puerta firmemente, echando el cerrojo desde dentro. En el momento en que la puerta se cerró, la atmósfera opresiva cambió por completo. La oscuridad del trastero era solo una ilusión desde fuera. En el interior, una potente iluminación estaba encendida. El lugar no era en absoluto una habitación sucia y llena de polvo y telarañas como Alejandro imaginaba. El trastero había sido remodelado hacía varios días. En un rincón había un escritorio impecable sobre el que descansaba un portátil de última generación, con su pantalla mostrando diversos gráficos y datos empresariales. Varios cables lo conectaban a equipos de comunicación. Y lo que era aún más sorprendente, junto a la puerta trasera del trastero, que daba directamente a un callejón posterior de la urbanización, había 4 hombres corpulentos, con uniformes completamente negros. Eran los operarios de una empresa de mudanzas profesional que ya estaban en alerta, esperando órdenes. Se mantuvieron en silencio y en posición de respeto mientras Isabel se acercaba al escritorio. Isabel se sentó en su silla de trabajo dentro de aquel trastero. Suspiró aliviada, liberando toda la tensión que había contenido en el salón. En realidad, Isabel sabía de la infidelidad de Alejandro y Valeria desde hacía 6 meses. Había contratado a un detective privado. Reunido todas las pruebas del desvío de fondos de la empresa que Alejandro había malversado para financiar el lujoso estilo de vida de Valeria, y grabado todos sus encuentros secretos. Isabel no era una esposa débil e ignorante. Dejó que Alejandro se sintiera victorioso para que bajara la guardia y cometiera un error fatal, como el que acababa de ocurrir en el salón. El documento que Alejandro le había entregado, sin saberlo, era el billete hacia su propia destrucción. Isabel cogió el móvil que tenía sobre la mesa, marcó un número que la conectó directamente con el jefe del equipo de mudanzas que estaba en la misma habitación, al tiempo que daba la señal a otras decenas de trabajadores que esperaban fuera. Tras la valla trasera, Isabel miró la pantalla de su portátil, que mostraba las grabaciones de varios ángulos de la casa a través de cámaras de vigilancia ocultas que ella misma había instalado. Vio que Alejandro y Valeria ya habían entrado en el dormitorio principal y habían apagado la luz. Había llegado la hora de cobrarse la revancha por las acciones de su marido. Con una voz firme y llena de autoridad, Isabel dio una orden tajante a los operarios. Les ordenó que comenzaran la gran tarea esa misma noche. Les pidió que trabajaran en silencio, que trasladaran absolutamente todo lo que había en aquella gigantesca casa a los grandes camiones que esperaban en la calle de atrás, y que se aseguraran de que todo el edificio quedara completamente vacío, sin dejar ni rastro, antes de que el sol saliera por el horizonte. El operario asintió con obediencia, y se movió rápidamente para ejecutar las órdenes de la verdadera dueña. La luz del sol de la mañana comenzó a filtrarse a través de los ventanales del espacioso dormitorio principal. Alejandro se desperezó en la cama. Sus ojos aún estaban entrecerrados, pero sintió una extraña incomodidad. El aire de la habitación estaba muy frío. No era un frío agradable y fresco, sino un frío rígido que calaba hasta los huesos. Palpó a su alrededor con la mano. Medio dormido, buscando el calor del sistema de climatización. Pero no se oía el zumbido de ningún aparato. Alejandro abrió los ojos lentamente, intentando adaptar la vista a la luz de la mañana. Lo primero que notó fue que el techo de la habitación parecía diferente. El eco de su propia respiración rebotaba en las paredes con un sonido extraño. Se giró hacia un lado. Valeria seguía durmiendo profundamente, cubierta con un grueso edredón, ajena a la rareza de la situación. Alejandro se levantó y se sentó en el borde de la cama. Se frotó los ojos, sintiendo que algo no iba bien a su alrededor. Se puso de pie y se dirigió a la puerta del dormitorio. Cuando la abrió y salió al salón del segundo piso, su corazón pareció detenerse en ese mismo instante.
Sus pies se quedaron clavados en el suelo. Sus ojos se abrieron como platos y la respiración se le quedó atrapada en la garganta. Intentó parpadear varias veces, esperando que aquello fuera solo una pesadilla fruto del cansancio. Pero la escena que tenía ante sí era demasiado real para ser un sueño. El gigantesco chalet de 2 plantas del que siempre se había enorgullecido estaba completamente vacío. No quedaba ni un solo mueble. El enorme televisor de pantalla plana que colgaba de la pared del salón había desaparecido, dejando solo los agujeros de los tornillos en el muro. El lujoso sofá de piel importada donde solía relajarse se había esfumado sin dejar rastro. Alejandro bajó corriendo las escaleras, con la respiración agitada y el paso presa del pánico. El sudor frío comenzó a perlarle las sienes. Al llegar a la planta baja, una visión igualmente aterradora le dio la bienvenida. El salón donde la noche anterior había gritado a Isabel era ahora una vasta sala vacía, con un suelo de mármol que reflejaba su propia figura. No había aparador, ni adornos en las paredes, ni siquiera las cortinas de las ventanas. Todo había desaparecido. Alejandro corrió hacia la cocina. Vacía. El frigorífico de gran tamaño. La placa de inducción. La larga mesa de comedor con sus sillas. Todo se había desvanecido como si se lo hubiera tragado la tierra en una sola noche. La casa se sentía como un caparazón gigante y muerto. El eco de los pasos de Alejandro sonaba aterrador, rebotando en las paredes desnudas. Su mente estaba en blanco. ¿Cómo era posible que una casa tan grande hubiera sido vaciada por completo sin hacer el más mínimo ruido que pudiera despertarlo? Alejandro se agarró la cabeza, sintiéndose al borde de la locura. Deambulaba por el salón, maldiciendo en voz baja, intentando encontrar una explicación lógica para el suceso imposible que tenía delante. Mientras daba vueltas, sumido en una confusión y un pánico extraordinarios, su mirada se posó en el único objeto que había en medio de aquel inmenso salón. Una vieja mesa plegable de metal oxidado estaba allí, sola. Sobre la mesa raída había una hoja de papel blanco, sujeta con una pequeña piedra para que no se la llevara el viento. Alejandro se acercó a la mesa con paso tembloroso. Extendió la mano para coger el papel. Levantó la piedrecita y lo agarró. El papel era un documento oficial con el membrete de una importante entidad financiera. Los ojos de Alejandro leyeron el texto en negrita impreso en la parte superior del folio. El texto rezaba: Notificación de embargo de bienes. El corazón de Alejandro latió aún más deprisa, golpeando su pecho como si quisiera salírsele. Leyó frase por frase lo que estaba escrito debajo. El documento explicaba que la casa y todo su contenido habían sido embargados oficialmente por el prestamista debido al impago de una deuda vencida. El siguiente párrafo contenía una explicación que hizo que a Alejandro le flaquearan las rodillas. El papel que Isabel había firmado la noche anterior no era en absoluto el documento de cambio de titularidad de la propiedad, como él había creído arrogantemente. El documento de anoche era un acuerdo de asunción de responsabilidad total sobre una empresa fantasma que se había constituido secretamente a nombre de Alejandro. Toda la deuda de millones de euros de esa empresa recaía ahora íntegramente sobre él a título personal, con esta lujosa casa como garantía. Alejandro contuvo la respiración. Su mente voló al suceso de la noche anterior. Isabel no había leído el documento. Simplemente lo había firmado. Alejandro se dio cuenta de que, por su arrogancia desmedida de querer echar a Isabel y alardear de su poder frente a Valeria, él tampoco había leído el contenido del documento que había sacado del cajón de su escritorio. De alguna manera, Isabel había cambiado el contenido de la carpeta antes de que él la cogiera anoche. Isabel lo había planeado todo meticulosamente, tendiéndole una trampa para que cayera en un abismo de deudas sin fondo. Aprovechando su propia estupidez y soberbia, Isabel le había ofrecido el cebo, y Alejandro se lo había tragado entero. Sintió una opresión en el pecho. Estuvo a punto de desmayarse al imaginar la cifra de millones de euros de deuda que ahora era su responsabilidad absoluta. No tenía tanto dinero. Además, todos sus ahorros los había gastado en complacer a Valeria y en construir una falsa imagen de éxito. Alejandro dejó caer el papel al suelo. Se tiró del pelo con frustración. Gritó histérico, llamando a Isabel con una ira mezclada con un miedo atroz. Su voz resonó por toda la casa vacía. Pero no hubo respuesta desde el trastero. El trastero estaba abierto de par en par y vacío, como el resto de las habitaciones. Isabel se había ido, dejándolo solo ante su ruina. Antes de que Alejandro pudiera asimilar por completo el desastre que se le había venido encima esa mañana, el silencio de la casa se vio roto de repente por un estruendo procedente del exterior. Se oyó el rugido de los motores de varios todoterrenos negros que se acercaban a gran velocidad, seguido del chirrido agudo de los frenos cuando los neumáticos rozaron el asfalto del camino de entrada,
El sonido de las puertas de los coches al cerrarse de golpe creó una atmósfera de tensión. Alejandro se sobresaltó. Corrió hacia una de las ventanas frontales, ya sin cortinas. A través del cristal, vio a una docena de hombres de aspecto rudo y vestidos de oscuro bajar de los vehículos. Varios de ellos portaban barras de hierro y otras herramientas contundentes. Eran el grupo de cobradores de deudas más despiadado contratado por la entidad financiera. La puerta principal de la casa fue golpeada con una fuerza brutal desde fuera. No la golpeaban con las manos, sino con las puntas de sus botas y con las barras de hierro. Alejandro retrocedió varios pasos. Su cuerpo temblaba de miedo. Los gritos soeces desde el exterior exigían que abriera la puerta y se entregara. Alejandro sabía que no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a ellos. En el piso de arriba, Valeria se despertó finalmente por el estruendo ensordecedor. Salió de la habitación, se asomó por la barandilla de la escalera, y gritó aterrorizada al ver la casa vacía y oír las amenazas de los cobradores que intentaban derribar la puerta principal. La puerta principal comenzó a agrietarse, y sus bisagras se soltaban lentamente bajo los incesantes golpes de objetos contundentes. Faltaban pocos segundos para que Alejandro se enfrentara cara a cara con el infierno que él mismo había creado. La puerta principal, hecha de grueso roble, finalmente se hizo añicos. Astillas de madera volaron en todas direcciones, golpeando el frío suelo de mármol. Alejandro se quedó paralizado en medio del salón vacío. Su cuerpo temblaba violentamente al ver a la docena de hombres de aspecto amenazador irrumpir en la casa con barras de hierro. Valeria, que acababa de bajar las escaleras, gritó con todas sus fuerzas al ver la terrible escena. Sin pensar un segundo en el destino de Valeria, el instinto de supervivencia de Alejandro se apoderó de él. El hombre se dio la vuelta y corrió a toda velocidad hacia la puerta trasera de la casa. Valeria, al ver que Alejandro la abandonaba, le siguió con paso torpe, ya que no llevaba zapatos. Alejandro derribó la puerta trasera y corrió por el jardín, cuya hierba aún estaba húmeda por el rocío de la mañana. Trepó por el muro que separaba su lujosa propiedad de un estrecho callejón en la parte trasera del complejo residencial. Valeria gimoteaba, pidiéndole ayuda para subir el muro. Al principio, Alejandro dudó, pero se dio cuenta de que podría necesitar a Valeria y su supuesta fortuna para sobrevivir ese día. Con brusquedad, tiró del brazo de Valeria hasta que la mujer logró pasar al otro lado, abandonando la casa que ahora estaba completamente ocupada por la horda de despiadados cobradores. Ambos corrieron por los estrechos y sinuosos callejones. Sus respiraciones eran agitadas, sentían el pecho oprimido como si los pulmones fueran a estallar. Alejandro solo llevaba un pijama fino, mientras que Valeria vestía un camisón de seda, que ahora estaba rasgado en el bajo por haberse enganchado en unos arbustos. Las plantas de sus pies se hirieron con las gravilla y los trozos de cristal del áspero asfalto. Pero el miedo atroz que sentían les impedía notar el dolor. Después de correr una distancia considerable y asegurarse de que nadie los perseguía, finalmente llegaron al borde de una gran avenida que comenzaba a llenarse de vehículos. La gente que pasaba por la calle los miraba con extrañeza y curiosidad. Alejandro se cubrió la cara con ambas manos, sintiéndose profundamente avergonzado al ver su orgullo hecho añicos. Nunca imaginó que llegaría a un punto tan bajo, siendo el espectáculo de la gente en la calle como un vagabundo recién expulsado de un vertedero. Valeria no paraba de quejarse y de culpar a Alejandro por todo lo ocurrido esa mañana. La mujer exigía una explicación de por qué una casa tan grande podía ser embargada y vaciada en una noche. Alejandro estaba demasiado cansado y conmocionado para responder. Su mente seguía en un caos, pensando en la montaña de deudas millonarias que ahora le ahogaba. Rápidamente, paró un taxi que pasaba. Ambos subieron al vehículo. Alejandro le dijo al conductor que se dirigiera rápidamente al lujoso edificio de apartamentos donde vivía Valeria. En el centro de la ciudad, dentro del coche, la tensión entre Alejandro y Valeria aumentó. Alejandro intentó calmar a Valeria diciendo que podrían quedarse en su apartamento temporalmente hasta que pudiera contactar a su abogado y resolver el problema. Valeria, con arrogancia, aceptó, presumiendo de lo seguro que era su apartamento y de la gran cantidad de dinero que tenía en su cuenta bancaria. Se sentía como la salvadora en ese momento, y que Alejandro le debía la vida. Alejandro solo asintió débilmente, depositando sus esperanzas en la riqueza de la que Valeria siempre alardeaba. Al llegar al portal del lujoso edificio de apartamentos, Valeria le dijo a Alejandro que esperara fuera mientras le pedía al portero que pagara el taxi. Valeria bajó con su habitual aire de superioridad, pero sus pasos se detuvieron al notar una extraña escena frente a la puerta de cristal principal. Varios hombres con uniformes de trabajo estaban ocupados sacando artículos de lujo del interior del edificio y amontonándolos sin cuidado en la acera.
Los ojos de Valeria se abrieron como platos al reconocer esos objetos. Eran sus carísimos bolsos de piel, sus zapatos de tacón de diseñador, su ropa de marca e incluso sus joyas, metidas en cajas de plástico transparente. Valeria corrió hacia la pila de sus pertenencias gritando de rabia, increpando a los trabajadores y preguntando quién se atrevía a tocar sus cosas. Alejandro, que la siguió tras bajar del taxi, también se quedó atónito al ver la escena. Le dijo al taxista que esperara, y se acercó rápidamente a Valeria. Un hombre elegantemente vestido, que era el administrador del edificio, salió al encuentro de Valeria. Con rostro impasible y un tono de voz extremadamente frío, el hombre le entregó una carta oficial a Valeria. Le explicó que la administración del edificio acababa de recibir órdenes directas esa misma mañana para desalojar la unidad que ocupaba Valeria. El hombre le expuso un hecho que dejó a Valeria sin fuerzas en las piernas. Dijo que todos los gastos de alquiler del apartamento, los costes de mantenimiento y las facturas de todas las compras de lujo de Valeria habían sido pagados por un benefactor secreto. Ese benefactor había cortado todo el flujo de dinero de forma repentina y sin previo aviso, cancelando todos los contratos de alquiler y ordenando la incautación de todos los bienes comprados con su dinero. Valeria gritó histéricamente, negando todo lo que decía el administrador. Gritó que era hija de una familia rica y que todo aquello lo había comprado con su propio dinero. Sin embargo, el administrador solo sonrió con cinismo, retándola a mostrar una sola prueba de pago desde su cuenta personal. Algo que Valeria, por supuesto, no pudo hacer, porque siempre había sido un parásito viviendo a costa de otros. Alejandro, de pie junto a Valeria, sintió que el mundo se le venía encima. Su única esperanza de esconderse y sobrevivir se había desvanecido en un instante. La mentira de Valeria sobre su familia había quedado al descubierto. La mujer a la que había idolatrado y considerado mejor que Isabel resultó ser solo una farsante que vivía del dinero de otros. Alejandro miró a Valeria con asco y un profundo arrepentimiento. Ahora ambos estaban arruinados. Ambos lo habían perdido todo en la misma noche. Pero su sufrimiento aún no había terminado. Antes de que Valeria terminara de llorar por sus bienes de lujo ahora tirados en la calle, el sonido agudo de una sirena rompió el bullicio del tráfico matutino. Un coche patrulla de la Policía Nacional se detuvo justo delante del portal. Dos agentes uniformados bajaron del coche y se dirigieron con paso firme hacia Valeria. Uno de los agentes pronunció el nombre completo de Valeria y leyó una orden de detención. Valeria fue acusada de participación activa en una red de blanqueo de capitales a gran escala relacionada con el desvío de fondos de una empresa. Valeria forcejeó y lloró a gritos mientras los agentes le ponían las esposas. Mientras tanto, Alejandro retrocedió lentamente entre la multitud. Se cubrió el rostro y huyó como un cobarde, abandonando a su amante mientras era conducida a un coche de policía, camino de una fría celda. Lejos del caos de la calle y del pánico que destruyó la vida de Alejandro esa mañana, Isabel estaba sentada tranquilamente en un sillón de terciopelo en una oficina extremadamente lujosa. La oficina estaba en la planta más alta de un rascacielos en el centro financiero de la ciudad, ofreciendo una vista panorámica de toda la metrópoli que se extendía a sus pies. Isabel sorbía un café solo de una taza de porcelana con un gesto elegante. Su atuendo, aunque discreto, era impecable y refinado, muy lejos de la imagen de ama de casa corriente que su marido solía despreciar. Frente a ella había una gran mesa de cristal sobre la que descansaba una enorme pantalla. La pantalla mostraba una imagen en movimiento, ligeramente temblorosa, que ofrecía la perspectiva de alguien que corría sin rumbo. La imagen era transmitida en directo desde una microcámara de vigilancia, del tamaño de un botón, que se asemejaba a los de un pijama. Isabel había cosido ese botón cámara en el cuello del pijama de Alejandro la noche anterior, mientras él estaba ocupado insultándola en el salón. Ahora podía ver en tiempo real cada uno de sus miedos, cada paso desesperado y cada momento de la destrucción de su marido. Mientras miraba la pantalla, los pensamientos de Isabel volaron hacia el pasado. Recordó cómo Alejandro siempre la había menospreciado, considerándola incapaz de hacer nada más que cocinar y limpiar la casa. Alejandro nunca supo que Isabel no era una mujer tonta. Mucho antes de casarse, Isabel ya poseía una inteligencia aguda para el mundo de las finanzas y la inversión. Mientras Alejandro estaba ocupado presumiendo de su poder como un directivo de bajo nivel que disfrutaba oprimiendo a sus subordinados, Isabel invertía en secreto sus ahorros. Compró acciones de varias empresas emergentes. Sus ganancias se multiplicaron año tras año. Ocultó toda su fortuna tras una apariencia sencilla. Quería ver la sinceridad de Alejandro. Pero lo único que recibió fue traición y un trato cruel. Cuando Isabel descubrió la infidelidad de Alejandro hacía 6 meses, no lloró ni pidió el divorcio.
Utilizó toda su riqueza para comprar en secreto la participación mayoritaria de la empresa donde trabajaba Alejandro. A través de su hombre de confianza, le concedió a Alejandro el puesto de director general para que se sintiera poderoso. Isabel le dio a ese hombre alas enormes solo para cortárselas cuando volara en su punto más alto. De modo que al caer, su cuerpo se hiciera pedazos y no pudiera volver a unirse. De nuevo en la pantalla, Isabel vio las calles de la ciudad. Alejandro, al parecer, deambulaba sin rumbo después de abandonar a Valeria mientras la detenían. El hombre tenía un aspecto patético. Su pijama estaba sucio por el polvo de la calle. Sus pies descalzos sangraban, y su pelo estaba revuelto. A través del dispositivo de escucha conectado, Isabel podía oír la respiración jadeante de Alejandro y sus murmullos de pánico. Alejandro repetía sin cesar que tenía que ir a la oficina, que tenía que coger el dinero de la caja fuerte de la empresa, que tenía que salvarse a sí mismo usando su autoridad como director. Isabel esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa fría, que no llegó a sus ojos. Isabel sabía exactamente a dónde se dirigían los pasos de aquel hombre codicioso. Alejandro era increíblemente predecible. Isabel dejó su taza de café. Se arregló ligeramente el atuendo frente a un espejo y salió de su despacho privado. Se dirigió a una sala amplia y magnífica al final del pasillo de esa planta. Una sala especial reservada para el presidente y máximo propietario de la empresa. Isabel se sentó detrás del gigantesco escritorio que daba a la pared de cristal. Giró su silla para dar la espalda a la entrada y esperó a que su presa viniera a entregarse. Mientras tanto, Alejandro finalmente llegó frente al edificio de oficinas donde trabajaba. Entró a toda prisa por la puerta giratoria principal. Varios guardias de seguridad en el vestíbulo intentaron detenerlo por su aspecto de vagabundo, pero Alejandro les gritó con brusquedad. Les insultó, recordándoles que él era el director de esa empresa, y que podía despedir a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. El miedo a perder su trabajo hizo que los guardias retrocedieran, permitiendo que Alejandro entrara en el ascensor hacia la planta del departamento de finanzas. Dentro del ascensor, Alejandro intentó arreglarse el pijama arrugado, tratando de recuperar los restos de una autoridad que, en realidad, ya no existía. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, irrumpió directamente en el despacho del director financiero. Golpeó el escritorio de este, exigiendo que le entregaran cientos de miles de euros en efectivo en ese mismo momento, alegando una emergencia de la empresa. Sin embargo, el director financiero solo lo miró con una mezcla de lástima y hastío. El hombre le informó a Alejandro que todo su acceso financiero había sido congelado esa misma madrugada por orden directa del accionista mayoritario de la empresa. Alejandro se quedó boquiabierto. Su ira estalló. No podía creer que su poder pudiera serle arrebatado de esa manera, sin previo aviso. Se sentía el pilar fundamental de esa compañía. Con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza de ser observado por todos los empleados de la sala, Alejandro decidió subir a la última planta. Pretendía irrumpir en el despacho del misterioso propietario de la empresa, que nunca antes se había mostrado. Alejandro estaba convencido de que podría persuadir al dueño para que cancelara el bloqueo y le diera el dinero, o al menos, lo chantajearía con la amenaza de revelar secretos de la empresa a la competencia. Alejandro salió del ascensor en la última planta con el corazón desbocado. Pasó junto al escritorio vacío de la secretaria. Luego, sin llamar, pateó la doble puerta del despacho principal hasta abrirla de par en par. La sala estaba en un silencio absoluto. Alejandro entró con el pecho henchido. Su mirada se clavó en el gran sillón de cuero de respaldo alto que le daba la espalda, orientado hacia las vistas de la ciudad. Alejandro comenzó a gritar a voz en cuello. Enumeró todos sus falsos logros, afirmando que la empresa se hundiría sin su intervención. Exigió que se le devolviera su acceso y que se le preparara el dinero en efectivo de inmediato. Habló con una arrogancia desmedida, como si fuera el dios que gobernaba aquel lugar. Alejandro siguió desvariando, culpando a las circunstancias y exigiendo justicia. Cuando terminó de gritar y se quedó sin aliento, la sala volvió a sumirse en el silencio. No hubo respuesta de la persona sentada en el sillón. Alejandro, que empezaba a sentirse ignorado, avanzó enfurecido, dispuesto a girar el sillón, pero antes de que su mano tocara el respaldo, el sillón comenzó a girar lentamente hacia él. Alejandro se quedó petrificado. Sintió como si el corazón se le saliera del pecho. Su lengua se trabó, incapaz de moverse. Quien estaba sentada en el sillón del máximo dirigente no era un anciano millonario, sino su esposa, Isabel. Sentada con toda la majestuosidad, lo miraba con la expresión más humillante que Alejandro había visto en su vida.
Isabel entrelazó los dedos sobre la sólida mesa de madera. Observó la figura destrozada de Alejandro y sonrió muy levemente. Toda la verdad golpeó a Alejandro como un mazo de hierro, destrozando la poca cordura que le quedaba en el cerebro. El silencio en el despacho principal era asfixiante y opresivo. Alejandro permanecía inmóvil, con la boca entreabierta, incapaz de pronunciar una sola palabra. Su mirada estaba perdida, fija en la mujer sentada en aquel sillón de poder. Su cerebro se negaba a procesar la realidad que tenía ante sus ojos. La mujer a la que siempre había humillado, a la que consideraba débil, y a la que había mandado a dormir a un trastero sucio, ahora estaba sentada con la majestuosidad de una soberana absoluta. Isabel miraba a Alejandro con una mirada afilada que le atravesaba el corazón. No había ni rastro de la sonrisa amable que solía dedicarle cada vez que él volvía a casa. El rostro de Isabel era duro como una roca, frío e impasible ante la visión de su marido, completamente desaliñado y con el pijama arrugado y sudoroso. Isabel rompió el silencio con el suave golpeteo de sus dedos sobre la gruesa mesa de madera. Invitó a Alejandro a continuar con el discurso arrogante que había interrumpido. Isabel lo desafió a nombrar un solo logro de su trabajo que hubiera beneficiado realmente a la empresa sin la intervención de los fondos secretos que ella misma había inyectado para cubrir todas las pérdidas causadas por la estupidez de Sistra. Alejandro tragó saliva con dificultad. Sus piernas comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que apoyarse en el borde de una mesa auxiliar cercana para no desplomarse. Isabel sacó entonces una gruesa carpeta del cajón de su escritorio y se la arrojó a Alejandro. La carpeta contenía pruebas irrefutables de toda la podredumbre de Alejandro. Había registros de transferencias de fondos de la empresa a la cuenta personal de Valeria, pruebas de falsificación de firmas para la aprobación de proyectos fraudulentos, y una lista de compras de artículos de lujo que no tenían nada que ver con las operaciones de la empresa. Al ver todas esas pruebas esparcidas, la defensa de Alejandro se vino abajo por completo. Su arrogancia se evaporó sin dejar rastro. Se dio cuenta de que nunca había sido un gran directivo. Solo era una marioneta movida por su propia esposa. Y ahora, los hilos que lo controlaban habían sido cortados. De repente, Alejandro se derrumbó en el suelo. El hombre que la noche anterior había gritado con prepotencia, ahora se arrastraba hacia el escritorio de Isabel, suplicó perdón con voz ronca, tergiversando todos los hechos para salvar su propio pellejo. Alejandro comenzó a culpar a Valeria. Juró que Valeria era una mujer malvada que había usado magia negra para seducirlo. Gritó y se lamentó, diciendo que era Valeria quien siempre lo obligaba a comprarle cosas caras, que fue Valeria quien lo convenció para malversar el dinero de la empresa y que él solo había sido una víctima de las artimañas de esa mujer astuta. Suplicó a Isabel que le diera una oportunidad más para arreglarlo todo, y prometió que dejaría a Valeria para siempre. Mientras Alejandro estaba ocupado humillándose y echándole toda la culpa a su amante, la doble puerta del despacho se abrió lentamente. Unos pasos se oyeron entrar en la espaciosa sala. Alejandro miró hacia atrás, y su rostro se puso pálido como el de un cadáver. Valeria estaba de pie en el umbral, con un aspecto no menos desaliñado. La acompañaba un hombre de traje impecable que era el hombre de confianza de Isabel. Isabel había usado su influencia deliberadamente para conseguir una libertad provisional para Valeria, de modo que la mujer pudiera estar presente justo en el momento en que Alejandro la traicionaba. Valeria escuchó cada insulto y acusación que acababa de salir de los labios de Alejandro. La ira estalló en el rostro de Valeria. Se acercó rápidamente a Alejandro y le escupió directamente en la cara. Se desató una violenta pelea entre los dos traidores. Se señalaron y se insultaron mutuamente, revelando los secretos sucios del otro sin la menor vergüenza. Isabel observaba el espectáculo con calma, sintiendo una profunda satisfacción al ver a los dos parásitos que habían destruido su matrimonio morderse y destrozarse mutuamente. Después de dejar que se pelearan un rato, Isabel levantó la mano, indicándoles que se callaran. Isabel miró a Valeria y le ofreció un trato muy tentador. Isabel prometió saldar todas las pérdidas de la empresa causadas por Valeria y retirar la denuncia por blanqueo de capitales que pesaba sobre ella, siempre y cuando Valeria estuviera dispuesta a testificar oficialmente en el juicio contra Alejandro y a entregar todas las pruebas de malversación que él había cometido. Isabel le dio a Valeria 10 segundos para pensarlo. Sin necesidad de esperar a la cuenta de 3, Valeria aceptó la oferta al instante. Juró que ayudaría a Isabel a meter a Alejandro en la cárcel para siempre. Declaró su disposición a entregar todas las grabaciones de conversaciones y pruebas de transferencias de fondos que siempre había guardado como arma secreta. Alejandro gritó histérico al escuchar la traición en su propia cara. Intentó atacar a Valeria, pero 2 guardias de seguridad de la empresa, de complexión robusta, entraron inmediatamente en la sala y lo inmovilizaron con fuerza.
Isabel se levantó de su silla. Se arregló el atuendo. Y dio la orden final. Isabel declaró el despido improcedente de Alejandro. Le retiró todos los beneficios que se le habían concedido, y ordenó a los guardias de seguridad que lo echaran del edificio como si fuera basura. Alejandro fue arrastrado a la fuerza por los 2 guardias fuera de la oficina, metido en el montacargas y arrojado sin contemplaciones a la acera de asfalto frente al lujoso edificio de oficinas. Mucha gente que pasaba fue testigo de la vergonzosa escena. Mirando con desprecio al hombre en pijama sucio. En pleno día, Alejandro quedó tendido en el suelo, llorando por su destino, que había dado un giro de 180 grados en cuestión de horas. En medio de su profunda desesperación, su teléfono móvil, que aún estaba en el bolsillo de su pantalón, sonó con fuerza. Se metió la mano en el bolsillo con mano temblorosa y respondió a la llamada. La voz al otro lado era del hospital. Un sanitario le informó de que su madre acababa de desmayarse debido a un infarto fulminante, tras enterarse de la noticia de la bancarrota de su hijo. Su madre se encontraba ahora en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, y necesitaba una operación quirúrgica inmediata que costaba cientos de miles de euros. El cielo brillante del mediodía pareció derrumbarse sobre la cabeza de Alejandro, oscureciendo su mundo por completo sin dejar un solo punto de luz. Alejandro corrió con todas sus fuerzas por la acera de la ciudad hacia el hospital donde estaba ingresada su madre. No le importaron las miradas extrañas de la gente que lo veía correr en pijama, con manchas de suciedad, descalzo y con el pelo revuelto. Su respiración era entrecortada. El pecho le dolía como si miles de agujas se lo estuvieran clavando. Al llegar al hospital, irrumpió directamente en el pasillo de la unidad de cuidados intensivos. El médico que atendía a su madre salió a su encuentro con rostro sombrío. El médico le explicó que el estado de las arterias coronarias de su madre era muy grave y que debía ser operada ese mismo día si querían salvarle la vida. El hospital exigía un depósito de cientos de miles de euros para la cirugía como condición indispensable antes de poder realizar la intervención. Alejandro suplicó y lloró, arrodillándose ante el médico, pidiendo un margen de tiempo para que atendieran a su madre primero. Pero las normas del hospital eran las normas. Una operación de esa envergadura requería un coste de material médico que debía pagarse por adelantado. Con las manos temblando violentamente, Alejandro sacó su teléfono móvil. Abrió la aplicación de su banco, intentando ver si quedaba algo de dinero que pudiera retirar. Cero. Todas sus cuentas habían sido completamente congeladas por las autoridades tras la denuncia de malversación de fondos de la empresa presentada por Isabel. Desesperado, comenzó a llamar a sus amigos cercanos. Marcó el número de un amigo de su exclusivo círculo social, suplicándole un préstamo y contándole la grave situación de su madre. Pero, en lugar de recibir compasión, sus amigos se rieron de él con desprecio. Rechazaron de plano la petición de Alejandro. Confesaron que ya conocían toda su podredumbre porque Isabel había enviado todas las pruebas de su infidelidad, malversación de fondos y estafas a todos los contactos de su agenda telefónica desde la noche anterior. La reputación de Alejandro estaba por los suelos en su círculo de amigos. Nadie estaba dispuesto a tenderle la mano a un traidor y un estafador desagradecido. Alejandro se deslizó hasta el suelo del frío pasillo del hospital, apoyando la cabeza en la pared con la mirada perdida. Todas las puertas se le habían cerrado. Su orgullo estaba hecho añicos. Su fortuna se había esfumado. Y ahora, la vida de la madre a la que tanto quería pendía de un hilo, por culpa de sus propios actos. En medio de ese callejón sin salida, su mente recordó a la persona a la que más temía esa mañana. El jefe de los usureros. Aquel hombre corpulento, dueño de varios locales de ocio nocturno, que había ordenado a sus secuaces embargar su lujosa casa y destrozar la puerta principal esa misma mañana, dejando a un lado los últimos resquicios de su orgullo y su miedo. Alejandro se levantó y decidió ir a ver a aquel usurero a su cuartel general. Era la única salida que le quedaba, por muy peligrosa que fuera. Alejandro llegó a una imponente discoteca que servía de cuartel general del jefe de los usureros cuando empezaba a anochecer. El lugar estaba inundado de luces de neón que deslumbraban y de una música atronadora que ensordecía. Logró encontrarse con el usurero en una sala privada en el segundo piso. El jefe de los usureros se rió a carcajadas al ver el aspecto de Alejandro, suplicando a sus pies. Muy diferente de la figura del arrogante director de empresa que una vez le pidió dinero con prepotencia. Alejandro le rogó un préstamo solo para salvar la vida de su madre, prometiendo devolverlo aunque tuviera que trabajar toda la vida. El usurero sonrió con malicia. Aceptó prestarle el dinero ese mismo día, transfiriéndolo directamente a la cuenta del hospital. Pero las condiciones eran completamente irracionales.
El usurero le pidió a Alejandro que se despojara de todo su orgullo y se convirtiera en un humilde camarero en su discoteca durante toda una noche. Alejandro tendría que llevar la ropa más humillante, servir a los clientes borrachos y hacer cualquier cosa que le ordenaran para ser el hazmerreír de los presentes. Por su madre, Alejandro tragó su amarga saliva y asintió. Aquella noche se convirtió en la más larga y tortuosa de la vida de Alejandro. Le obligaron a ponerse un uniforme de camarero sucio y roto. Tuvo que caminar con una bandeja llena de bebidas alcohólicas a través de una multitud de gente que bailaba salvajemente al ritmo de una música que le destrozaba los oídos. Algunos clientes que lo reconocieron como el exdirector de empresa le empujaron a propósito para que derramara las bebidas. Se rieron de Alejandro, lo insultaron y le ordenaron limpiar el suelo con una fregona sucia mientras todo el mundo lo miraba. Alejandro apretó los dientes para contener las lágrimas y la ira, arrastrándose por el suelo para limpiar el vertido como si fuera un animal insignificante. El punto culminante de la humillación llegó cerca de la medianoche. El jefe de los usureros llamó a Alejandro al centro de la pista de baile principal, que fue iluminada por un potente foco. El jefe arrojó un puñado de monedas al suelo y le ordenó a Alejandro que se arrodillara y las recogiera con la boca como condición para que el dinero del tratamiento de su madre fuera enviado de inmediato. Bajo la mirada de cientos de ojos que se burlaban y reían de él, Alejandro derramó lágrimas de desolación. Se inclinó, se postró, acercó su cara al suelo pegajoso y sucio, preparándose para recoger las monedas por su madre. Pero antes de que sus labios tocaran el metal sucio, el sonido de unos tacones resonó con fuerza, atravesando el estruendo de la música que se detuvo de repente. Todos se giraron hacia la escalera del reservado VIP. Una mujer elegantemente vestida estaba allí, mirando con frialdad a Alejandro, que estaba arrodillado en el suelo. La mujer arrojó entonces un grueso fajo de billetes, que voló por el aire, y aterrizó abofeteando la cara de Alejandro, que había levantado la vista. La invitada de honor que había comprado la dignidad de Alejandro esa noche era Isabel. El aire de la tarde era abrasador. Quemaba la piel. Sin embargo, Valeria salió del edificio de la comisaría con una sonrisa de victoria en su rostro. La mujer acababa de obtener la libertad provisional gracias a la intervención del abogado enviado por Isabel. Valeria se sentía la mujer más astuta del mundo. Consideraba que lo ocurrido en el despacho del director general, donde había traicionado abiertamente a Alejandro, había sido una jugada brillante. Valeria caminaba por la acera con un aire arrogante que había recuperado, como si no acabara de perder todas sus posesiones de lujo y no la hubieran echado de su casa. En su cabeza, llena de codicia, Valeria comenzó a trazar un nuevo y astuto plan. Sentía que su posición ahora era muy ventajosa. Era la testigo clave que conocía los secretos de la caída de Alejandro. Valeria pensó que Isabel la necesitaba desesperadamente para asegurarse de que Alejandro se pudriera en la cárcel. Ese pensamiento sucio le dio el valor para intentar un chantaje. Planeaba volver a ver a Isabel para exigirle una cantidad de dinero fantástica como pago por su testimonio. Mucho más allá del acuerdo inicial que solo prometía liberarla de sus problemas legales y de la deuda con la empresa. Con paso decidido, Valeria paró un taxi y le pidió al conductor que la llevara de vuelta al lujoso edificio de oficinas donde se encontraba Isabel. Durante el trayecto, Valeria no dejó de imaginar las pilas de billetes que iba a conseguir. Planeaba volver a comprar todos sus bolsos caros, sus joyas y alquilar un lugar aún más lujoso que el anterior. Al llegar al edificio de oficinas, Valeria entró directamente hacia el mostrador de recepción con la barbilla bien alta. Dijo su nombre y exigió que la llevaran inmediatamente al despacho del director general. El recepcionista, que ya había recibido órdenes, la dejó pasar y subir en el ascensor hasta la última planta. La doble puerta del despacho se abrió. Valeria entró sin el menor reparo. Allí estaba Isabel, sentada tranquilamente detrás de su gigantesco escritorio, revisando unos documentos de la empresa con atención. Isabel levantó la vista lentamente, observando la llegada de Valeria con una mirada completamente plana. Sin mostrar ninguna emoción. Sin ser invitada, Valeria cogió una silla de visita. Se sentó y cruzó las piernas con un aire desafiante. Expuso directamente su malvada intención sin rodeos. Valeria dijo que el acuerdo que habían hecho antes le parecía muy perjudicial para ella. Exigió que Isabel le diera varios millones de euros en efectivo ese mismo día y que le comprara un apartamento de lujo a su nombre. Si Isabel se negaba, Valeria amenazó con retirar su testimonio, destruir las pruebas de la malversación de Alejandro y cambiar de bando para defenderlo en el juicio. Valeria sonrió con cinismo, sintiendo que tenía el control total sobre el destino de la venganza de Isabel. Esperaba que Isabel le suplicara o que, al menos, se mostrara nerviosa ante su amenaza. Sin embargo,
Las esperanzas de Valeria se hicieron añicos en cuestión de segundos. Isabel no pareció sorprendida, ni tampoco enfadada. Isabel simplemente dejó el bolígrafo que sostenía. Se reclinó en su silla y miró a Valeria con una expresión de lástima profundamente condescendiente. Isabel abrió un cajón de su escritorio, sacó una delgada carpeta y la colocó justo delante de Valeria. Isabel le dijo a Valeria que leyera lentamente cada frase escrita en la tercera página del acuerdo que Valeria había firmado apresuradamente en esa misma sala unas horas antes. Valeria frunció el ceño, con un mal presentimiento. Se inclinó. Cogió el documento y empezó a leer la parte que Isabel le había señalado. En ese instante, la sangre de Valeria pareció congelarse en sus venas. Sus ojos se abrieron como platos. La respiración se le cortó. Su corazón latía con una fuerza desmedida contra su pecho. El papel que había firmado no era simplemente una declaración de disposición a ser testigo, como ella había pensado. Había una cláusula legal oculta, redactada con un lenguaje muy preciso. En ese párrafo, el documento declaraba por escrito que Valeria se reconocía a sí misma como la autora intelectual y planificadora de todas las falsificaciones de firmas y del desvío de fondos. La declaración de Valeria en ese documento, de hecho, exculpaba tanto a Isabel como al resto de la directiva de la empresa de cualquier acusación, y la situaba a ella como la principal sospechosa y autora del delito financiero a gran escala. Isabel habló con un tono de voz muy tranquilo y letal. Le explicó que ese documento ya había sido validado legalmente, y que una copia había sido entregada a las autoridades hacía una hora. Isabel le informó a Valeria de que su libertad provisional acababa de ser revocada. Valeria había caído en la trampa que ella misma había cavado por su codicia, y su arrogancia de creerse siempre la más lista. Isabel nunca tuvo la intención de dejar escapar así como así al parásito que había ayudado a destruir su matrimonio. Valeria rompió histéricamente la copia del papel que tenía delante, gritando de rabia e insultando a Isabel con palabras soeces. Pero Isabel simplemente pulsó un pequeño botón en su escritorio. La puerta del despacho se abrió. 2 guardias de seguridad de la empresa entraron y se prepararon para detener a Valeria. Al darse cuenta de que su vida estaba realmente acabada si la arrestaban ahora, el instinto de supervivencia de Valeria se apoderó de ella. Lanzó la silla de visita hacia los guardias, creando una pequeña brecha para escapar. Valeria corrió con todas sus fuerzas fuera de la oficina, bajando por la escalera de emergencia del rascacielos, ya que sabía que los ascensores estarían bloqueados. Sentía que las piernas se le iban a romper bajando decenas de tramos de escaleras. Logró salir por una puerta trasera del edificio que daba a un callejón de servicio lleno de contenedores. Valeria siguió corriendo sin rumbo, evitando las grandes avenidas porque sabía que la policía la estaría buscando. El día empezaba a caer cuando Valeria llegó a un barrio marginal y superpoblado en las afueras de la ciudad. El lugar era extremadamente sucio. El olor a basura acumulada era penetrante, y las calles estaban encharcadas con agua de alcantarillas desbordadas. Edificios decrépitos se amontonaban, bloqueando la luz del sol. Valeria se escondió en un callejón oscuro y estrecho. Se sentó exhausta en el suelo húmedo. Su ropa de marca estaba ahora cubierta de manchas de barro y sudor. Lloraba desconsoladamente, lamentando su estupidez por haber desafiado a Isabel. Había perdido su fortuna, su casa, y ahora era una fugitiva de la justicia. En medio de sus sollozos contenidos, Valeria oyó el sonido de unos pasos arrastrados que se acercaban por el pasillo donde se escondía. Contuvo la respiración, pegándose a la pared de ladrillo mohoso, temiendo que fuera la policía que la perseguía, pero la figura que emergió de las sombras fue totalmente inesperada. Era Alejandro. El hombre tenía un aspecto mucho más lamentable que antes. Su rostro estaba lleno de moratones y sangre. Las secuelas de la tortura en la discoteca del usurero aún eran visibles en su cuerpo. El uniforme de camarero que llevaba estaba hecho jirones. Su cuerpo apestaba y cojeaba al caminar. Alejandro se había perdido y se había refugiado en ese barrio marginal después de huir de la discoteca, incapaz de soportar más el tormento y la humillación después de que Isabel le arrojara el dinero a la cara. Los 2 seres humanos que una vez se habían deleitado en el sufrimiento de Isabel, ahora se miraban en el lugar más repugnante de la ciudad. La sorpresa inicial de ambos se transformó rápidamente en una ira explosiva. Alejandro señaló a Valeria, culpándola de toda la ruina que le había sobrevenido. Gritó que por culpa de ella había perdido su casa, su trabajo, su dignidad, y que su madre ahora agonizaba en el hospital sin dinero para el tratamiento. Valeria, que estaba bajo una presión extrema, no aceptó la culpa. Devolvió los gritos a Alejandro, insultando su hombría, que resultó ser la de un títere estúpido bajo el control de Isabel.
Valeria le gritó a Alejandro que era un hombre inútil que no tenía nada desde el principio. La discusión verbal se intensificó rápidamente. La frustración, el miedo y el odio se fusionaron en un impulso de violencia. Alejandro, que había perdido la cabeza, se abalanzó sobre Valeria y la agarró del cuello con ambas manos. Valeria se revolvió, forcejeando. Sus uñas arañaron la cara y el cuello de Alejandro hasta hacerlo sangrar. Rodaron por el suelo embarrado, golpeándose, pateándose y hiriéndose mutuamente como animales salvajes peleando por restos de comida. El alboroto que causaron llamó la atención de los vecinos del barrio. Los residentes, enfadados por la pelea en su vecindario, comenzaron a gritar y alguien avisó a las autoridades. Alejandro y Valeria estaban ya sin fuerzas. Sus rostros estaban heridos, sus cuerpos cubiertos de barro y sus respiraciones eran entrecortadas. Mientras todavía se aferraban a la ropa del otro en el suelo encharcado, el agudo sonido de una sirena rasgó el aire desde la entrada del barrio. Luces intermitentes azules y rojas se reflejaron en las paredes decrépitas. La policía había llegado y había rodeado toda la zona tras recibir el aviso de los vecinos y también gracias al rastreo de su fugitiva. Valeria gritó histéricamente al ver a los agentes uniformados corriendo hacia ellos mientras desenfundaban sus armas, ordenándoles que no se movieran y se entregaran en ese mismo instante. Alejandro y Valeria estaban acorralados en un callejón sin salida, atrapados en el mal karma que ellos mismos habían creado, sin ninguna vía de escape de la justicia que les esperaba. El ambiente en el estrecho callejón del barrio marginal se volvió extremadamente tenso. Los agentes uniformados bloquearon la salida con las armas preparadas. Valeria, agotada y sin esperanza, solo pudo llorar resignada mientras un agente la levantaba bruscamente del suelo embarrado y le ponía las esposas a la espalda. La mujer codiciosa se lamentaba y forcejeaba pidiendo clemencia. Pero sus llantos fueron ignorados por los agentes. A diferencia de Valeria, Alejandro fue presa de un pánico abrumador. La imagen de ser detenido y arrojado a una fría celda hizo que la adrenalina se disparara en su cuerpo. Aprovechando el momento en que varios agentes estaban ocupados controlando a Valeria, que no paraba de resistirse, Alejandro usó sus últimas fuerzas. Pateó un montón de cubos de basura metálicos, esparciendo su contenido hacia los agentes y creando una barrera y un caos momentáneo. Sin mirar atrás ni un segundo, Alejandro se coló por un estrecho hueco entre dos edificios decrépitos, trepó por una valla de chapa oxidada y saltó al otro lado, que daba a la orilla de un río sucio. Alejandro corrió por la ribera del río, llena de basura y residuos domésticos. Se cayó varias veces. Sus rodillas se golpearon contra las piedras. Las plantas de sus pies descalzos se cortaron con trozos de cristal. Un dolor agudo y punzante recorrió todo su cuerpo. Pero el miedo a ser atrapado por la policía era mucho más fuerte. Alejandro siguió corriendo hasta que sintió que le faltaba el aire, como si estuviera tragando cristales rotos, hasta que estuvo seguro de que sus perseguidores le habían perdido la pista en el laberinto de aquel denso asentamiento. Cuando se sintió a salvo, Alejandro se desplomó bajo un puente de hormigón, un lugar húmedo y maloliente. Se acurrucó, abrazando sus rodillas temblorosas. La noche comenzó a caer sobre la ciudad, trayendo un aire frío que calaba hasta los huesos. Alejandro, que solo llevaba los restos de un uniforme de camarero roto y empapado de barro, tiritaba violentamente. Su estómago rugía, retorciéndose de un hambre atroz, ya que no había comido nada desde la mañana. Intentó cerrar los ojos, pero las imágenes de su vida de lujos del pasado no dejaban de dar vueltas en su cabeza, torturando su mente sin piedad. Los días siguientes fueron un verdadero infierno para Alejandro. Se convirtió oficialmente en un vagabundo, escondiéndose de la gente durante el día y atreviéndose a salir solo de noche para rebuscar en los contenedores de basura en busca de restos de comida. Su aspecto era irreconocible. Su rostro estaba cubierto por una gruesa capa de suciedad y polvo. Su pelo estaba enmarañado. Y su cuerpo, delgado y demacrado, tenía que pelear por las sobras con los gatos callejeros y otros indigentes. Cada vez que veía su reflejo en un charco de agua sucia, Alejandro lloraba amargamente, lamentando su destino. Su arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por una desesperación profunda. En medio de su sufrimiento, los pensamientos de Alejandro siempre se dirigían a su madre. No sabía qué había sido de ella en el hospital. ¿Había logrado someterse a la operación o ya había fallecido por su culpa? El sentimiento de culpa comenzó a roerle el corazón, convirtiéndose en una tortura mental mucho más dolorosa que el hambre en su estómago. Una tarde, al atardecer, mientras Alejandro estaba acurrucado en el rincón de un callejón oscuro, sintió una leve vibración en el bolsillo roto de su pantalón.
Se sorprendió. Su teléfono móvil, que creía que se había quedado sin batería hacía semanas, resultó que todavía funcionaba. Era el único objeto de valor que se había librado de la incautación y que no había perdido durante su huida. Con manos temblorosas y cubiertas de suciedad negra, Alejandro sacó el teléfono. La pantalla de cristal agrietado se iluminó débilmente, mostrando un mensaje de texto que acababa de llegar. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par al leer el nombre del remitente. Isabel. Alejandro tragó saliva con dificultad, dudando si abrir el mensaje, pero la curiosidad y el miedo vencieron su vacilación. Sus dedos temblorosos tocaron la pantalla para abrir el mensaje. El texto era muy breve. Solo 2 frases que le atravesaron el corazón. El mensaje decía: ¿quieres ver a tu madre por última vez? Ven a nuestra antigua casa. Al trastero. El pecho de Alejandro se oprimió al leer esas palabras. La frase por última vez le hizo pensar lo peor. Estaba convencido de que su madre estaba agonizando, o incluso ya había muerto, y que Isabel había llevado su cuerpo a la antigua casa para torturarlo aún más. El miedo a perder a la única persona que lo había querido de verdad le dio una nueva fuerza a las piernas de Alejandro, que estaban débiles y sin energía. Alejandro se levantó, secándose las lágrimas que caían por sus mejillas sucias. Decidió ir a esa casa esa misma noche, sin importar el riesgo. No le importaba si Isabel le tendía una trampa para entregarlo a la policía. Alejandro solo quería ver el rostro de su madre. Pedirle perdón por todos sus pecados. Besarle los pies antes de pudrirse definitivamente en la cárcel. El camino hacia su antigua casa se le hizo muy largo y tortuoso. Caminó durante horas por las calles de la ciudad, evitando las vías principales para no ser reconocido. Arrastraba los pies, con la respiración entrecortada por el dolor que sentía en todo el cuerpo. Cuando llegó la medianoche, finalmente se encontró frente a la verja de la lujosa casa que una vez fue el palacio de su arrogancia. La alta verja no estaba cerrada con llave, solo apoyada. El jardín delantero estaba a oscuras, lo que añadía un toque siniestro al gran edificio vacío. Alejandro entró con cautela, caminando sobre la hierba silvestre que había empezado a crecer. Sus recuerdos volaron a la noche de los hechos, cuando le gritó a Isabel con prepotencia y la echó al trastero. Ahora era él quien llegaba arrastrándose como un animal desechado, suplicando por ver a su madre. Alejandro rodeó la casa hacia la parte trasera. Encontró la puerta del trastero cerrada, pero una rendija de luz brillante se filtraba por debajo. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Su mano sucia y temblorosa se posó en el pomo de metal. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Alejandro giró el pomo y empujó la puerta lentamente. Las bisagras chirriaron suavemente. Cuando la puerta se abrió de par en par, una ráfaga de aire fresco del aire acondicionado golpeó el rostro sucio de Alejandro. La escena en el interior de la habitación lo dejó paralizado en el umbral. Sus ojos no podían parpadear ante una realidad que era completamente ilógica. El sucio trastero que una vez ordenó que fuera el dormitorio de Isabel se había transformado por completo. La habitación había sido renovada y convertida en una lujosa suite de cuidados. Muy confortable. Las paredes estaban insonorizadas. El suelo cubierto con una gruesa alfombra y la iluminación era muy suave. En el centro de la habitación había una cama de lujo con almohadas mullidas. Y sobre la cama estaba sentada la madre de Alejandro. Su madre no parecía moribunda, no estaba conectada a ningún soporte vital y no parecía sentir dolor alguno. Al contrario, el rostro de su madre se veía muy fresco. Su piel tenía un color saludable y estaba cómodamente reclinada, sonriendo. Junto a la cama estaba sentada Isabel, con un atuendo elegante. Isabel sostenía un cuenco de porcelana, dándole trozos de fruta fresca a la boca de la madre de Alejandro con gran afecto, como una hija devota cuidando de su madre. Alejandro se quedó boquiabierto, sus rodillas cedieron al instante. Se derrumbó sobre la gruesa alfombra en el umbral del trastero. No entendía lo que estaba pasando. Su madre estaba sana y salva, cuidada exquisitamente por la mujer a la que más odiaba y a cuya vida había destrozado. Isabel dejó de darle de comer. Colocó el cuenco en una mesita y se giró hacia la puerta para mirar a Alejandro, que yacía en el suelo. El rostro de Isabel permaneció tranquilo, con una sonrisa fría dibujada en sus labios. Isabel no dijo una palabra. Simplemente observó la patética aparición de Alejandro como si estuviera mirando un montón de basura. Alejandro, con la mente confundida, se arrastró inmediatamente hacia la cama de su madre. Las lágrimas corrían abundantemente por su rostro mugriento, creando pequeños ríos entre las capas de suciedad.
Alejandro llamaba a su madre con una voz ronca y temblorosa. Extendió su mano temblorosa, intentando alcanzar la mano de su madre, con la intención de abrazar a la anciana para expresar todo su anhelo y arrepentimiento. Sin embargo, antes de que los dedos sucios de Alejandro pudieran tocar la piel de su madre, un movimiento rápido y violento detuvo su intención. La madre de Alejandro levantó su mano derecha en alto y, con toda la fuerza que le quedaba, la descargó directamente sobre la cara de Alejandro. Una bofetada sonora aterrizó en la mejilla de Alejandro, resonando en cada rincón de la lujosa habitación. La fuerza del golpe fue tan grande que el débil cuerpo de Alejandro fue lanzado de lado, y cayó de bruces sobre la alfombra. Alejandro se llevó la mano a la mejilla, que sentía caliente y entumecida, y miró a su madre con incredulidad. La madre lo miró con unos ojos que reflejaban una decepción profunda, una ira desbordante, y un asco que ya no podía ocultar. La mirada llena de amor que una vez le dedicaba a su hijo había desaparecido, reemplazada por una expresión de repugnancia al ver al monstruo codicioso que había nacido de su propio vientre. El rechazo de su propia madre fue el golpe final que destrozó los últimos restos de la salud mental de Alejandro, haciéndolos añicos. El eco de la sonora bofetada que aterrizó en la mejilla de Alejandro resonó repetidamente en la habitación, ahora convertida en una suite de lujo. El aire fresco del climatizador pareció congelarse al instante. Alejandro yacía en la gruesa alfombra, sujetándose la cara, que le ardía y le dolía. Sus ojos, desorbitados, miraban fijamente al suelo antes de levantar lentamente la vista hacia la mujer de mediana edad sentada en la cama. Su propia madre acababa de abofetearlo con toda la fuerza que le quedaba en su anciano cuerpo. No había ni un atisbo de arrepentimiento en el rostro de la madre tras aquel acto violento. Lo que se veía era una explosión de emociones contenidas durante mucho tiempo. Una mezcla de decepción profunda, ira ardiente, y un asco que había llegado a su límite. La respiración de la madre era agitada. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras miraba al hijo del que una vez estuvo tan orgullosa, pero que ahora se había transformado en la criatura más despreciable que jamás había conocido. Alejandro todavía no podía creer lo que acababa de suceder. Su cerebro, agotado y lleno de miedo, intentaba encontrar una justificación. Gimió en voz baja, llamando a su madre con voz temblorosa, preguntándole por qué le había hecho eso. Intentó despertar su compasión, lamentándose de que estaba en el punto más bajo de su vida, perseguido por la ley, hambriento y sin un techo bajo el que cobijarse. Pero los lamentos de Alejandro no ablandaron en absoluto el corazón de su madre. La anciana apartó la vista por un momento. Respiró hondo para armarse de valor, y luego volvió a mirar a Alejandro con una frialdad glacial. Con una voz firme y sin la menor vacilación, la madre empezó a hablar. Vomitó toda la verdad que había guardado celosamente de su propio hijo. La madre le explicó que nunca había estado enferma, y mucho menos había sufrido un infarto crítico como le había informado el hospital a Alejandro días atrás. Toda la noticia sobre una enfermedad grave y la necesidad de una operación de cientos de miles de euros era una farsa. Una estratagema diseñada con suma precisión por Isabel para sacar a Alejandro de su escondite y asestarle el golpe de gracia. La madre de Alejandro admitió que estuvo totalmente de acuerdo y que participó en la elaboración del plan. Contó cómo durante meses había observado el cambio de actitud de Alejandro desde la distancia. Vio cómo su hijo se había convertido en un ser obsesionado por el dinero, arrogante, que menospreciaba a los demás y maltrataba a una esposa tan buena y leal como Isabel. La madre declaró que sabía de la infidelidad de Alejandro con Valeria mucho antes de que él se atreviera a llevar a esa mujerzuela a su hogar conyugal. Cada palabra que salía de la boca de su madre era como un cuchillo que destrozaba los restos de cordura de Alejandro. La madre continuó su discurso con un tono cada vez más elevado. Se sentía una fracasada como madre por haber criado a un hijo sin conciencia. No podía permitir que su propio hijo siguiera pisoteando el honor de una mujer que siempre se había comportado con respeto y la había cuidado con sinceridad. Por eso, cuando Isabel acudió a ella con las pruebas de los delitos y la infidelidad de Alejandro, la madre decidió despojarse de todo el amor ciego que suele tener un progenitor. Eligió ponerse del lado de la verdad y la justicia, aunque eso significara destruir a su propia sangre. Estuvo dispuesta a ayudar a Isabel a deshacerse de Alejandro, porque para ella, el Alejandro actual no era el hijo que había parido y criado con amor. El Alejandro que tenía delante era solo una sanguijuela con forma humana que casualmente tenía el mismo rostro que su hijo. Para recalcar sus palabras, la madre escupió al suelo, justo al lado de las sucias rodillas de Alejandro. Ese acto era el símbolo del mayor desprecio que una madre puede mostrar a su hijo. Isabel, que había permanecido sentada en silencio junto a la cama, cogió lentamente una carpeta de la mesita y la arrojó al suelo,
Frente a Alejandro, la carpeta se abrió, mostrando varias hojas de papel oficial con el sello del Estado. La madre de Alejandro con voz firme le ordenó a Alejandro que leyera esos documentos, si es que sus ojos aún podían ver con claridad. Con manos temblorosas, Alejandro cogió los papeles. Sus ojos leyeron las frases oficiales escritas en ellos, y en ese instante, su respiración pareció detenerse. El primer documento era el certificado oficial de su exclusión del libro de familia. Su madre había tramitado todos los procedimientos legales para romper su vínculo de sangre de forma oficial ante la ley. Alejandro ya no era su hijo. Ya no tenía ningún derecho sobre el apellido familiar y había sido expulsado de su linaje. El segundo documento era mucho más doloroso para un hombre que idolatraba la riqueza como Alejandro. El documento era un acta de cesión de herencia anticipada. Todas las extensas y fértiles tierras de su madre, la única fortuna real que Alejandro siempre había codiciado como garantía para su vejez, habían sido transferidas en su totalidad a nombre de Isabel. Su madre le había dado toda su fortuna a su exnuera, como forma de disculpa por el sufrimiento que Alejandro le había causado. Esa realidad golpeó a Alejandro como una luz de rocas que caía sobre él sin piedad. Ahora lo había perdido absolutamente todo, sin que le quedara nada. Su fortuna había sido recuperada por su legítima dueña. Su amante lo había traicionado. Sus amigos lo habían abandonado. Su orgullo había sido pisoteado en una discoteca. Y ahora, su propia madre lo desechaba como basura repugnante. El mundo de Alejandro se desmoronó, convirtiéndose en polvo sin un lugar donde asentarse. Una desesperación densa y abrumadora envolvió su mente, hundiéndolo en el abismo más oscuro. Ya no había salida, ni lugar a donde huir. El miedo atroz a la tortura de la prisión hizo que Alejandro perdiera los últimos vestigios de su cordura. Su mente voló a la noche en que echó a Isabel a esta misma habitación. Recordó las crueles palabras que salieron de su propia boca, ordenando a su esposa que durmiera en un trastero sucio y que solo saliera si estaba dispuesta a arrastrarse y a suplicar perdón a sus pies. Ahora, la rueda de la vida había girado por completo, con una crueldad implacable. Sus posiciones se habían invertido 180 grados. Sin importarle la vergüenza, sin importarle su dignidad, que ya no existía, Alejandro comenzó a arrastrarse, arrastrando su cuerpo sucio por la gruesa alfombra. Se arrastró hacia la silla donde Isabel estaba sentada tranquilamente. Lágrimas, sudor y suciedad se mezclaban en el rostro de Alejandro mientras aullaba en un llanto histérico. Dejó caer su cabeza al suelo, justo delante de los limpios zapatos de Isabel. Sus manos temblorosas se aferraron con fuerza a las piernas de Isabel. El hombre que una vez fue tan arrogante y se sintió tan poderoso, ahora se postraba y adoraba los pies de la mujer a la que había desechado. Alejandro se lamentó con una voz ronca y desgarradora, suplicando con una desesperación patética que Isabel lo perdonara. Prometió ser su siervo de por vida, dispuesto a hacer el trabajo más humillante con tal de que Isabel retirara todas las denuncias en su contra. Alejandro suplicó a Isabel que lo salvara de la policía y del frío de los barrotes. Sus llantos resonaron por toda la habitación, una escena verdaderamente patética y, al mismo tiempo, la prueba irrefutable de una retribución justa. Isabel inclinó la cabeza, mirando a la criatura desechada que lloraba abrazada a sus piernas. No hubo el más mínimo cambio en el rostro de la mujer. Sus ojos permanecieron tranquilos, serenos, pero transmitían una firmeza que no podía ser conmovida por falsos lamentos. Isabel no intentó apartar sus piernas. Dejó que Alejandro desahogara todo su miedo y desesperación. Dejó que ese hombre sintiera un sufrimiento mental mucho mayor del que ella jamás había experimentado. Isabel recordó todos los insultos, las maldiciones y el trato cruel que había soportado durante años viviendo con Alejandro. Todas esas heridas del alma ahora estaban saldadas al ver la figura destrozada de Alejandro suplicándole piedad. Después de dejar que Alejandro llorara y suplicara hasta que casi se quedó sin voz, Isabel se inclinó lentamente hacia adelante. Acercó su rostro al de Alejandro, que seguía postrado besando el suelo. Con una voz muy suave, pero con una agudeza capaz de cortar el aire, Isabel susurró. Le recordó a Alejandro que ella había cumplido las órdenes de su marido a la perfección. Le recordó que había dormido en el trastero, tal como él le había pedido. Isabel esbozó una sonrisa helada. Una sonrisa de victoria de alguien que ha ganado una guerra sin necesidad de levantar un arma. Isabel continuó su susurro, diciéndole a Alejandro con firmeza que su postración y sus lágrimas llegaban demasiado tarde y ya no tenían ningún valor. Mientras seguía mirando a Alejandro, que sollozaba, la mano derecha de Isabel cogió el teléfono móvil que estaba sobre la mesita a su lado. La pantalla del teléfono ya estaba encendida,
mostrando una aplicación de mensajería conectada directamente con la Fiscalía y la policía que investigaban el caso de fraude financiero a gran escala. En la pantalla ya estaban adjuntadas todas las grabaciones de la confesión de Alejandro, las pruebas de las transferencias de fondos y los documentos falsificados que Valeria había recopilado antes de ser detenida. Isabel miró a los ojos aterrorizados de Alejandro. Luego, con un movimiento lento y decidido de su pulgar, pulsó el botón de enviar en la pantalla del teléfono. Mensaje enviado. El punto final del largo viaje de un traidor se había decidido esa noche. En la misma habitación que una vez utilizó para insultar la lealtad de su esposa. Solo tardó menos de una hora desde que Isabel pulsó el botón de enviar en su teléfono hasta que el estridente sonido de las sirenas de la policía rompió el silencio de la noche fuera de la verja de la lujosa casa. Las fuerzas del orden, que ya estaban rastreando el teléfono de Alejandro, irrumpieron rápidamente y detuvieron al hombre, que ya estaba débil e indefenso. El juicio se desarrolló de forma rápida y contundente. Todas las pruebas presentadas por Isabel eran completas e irrefutables para cualquier defensa. En la imponente sala del tribunal, Alejandro estaba de pie, vestido con una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros. Su rostro estaba abatido, sin atreverse a mirar hacia el banquillo del público donde Isabel estaba sentada tranquilamente. El golpe del mazo del juez resonó con fuerza, sentenciando a Alejandro a varias décadas de prisión por múltiples delitos, desde estafa y malversación de fondos de la empresa hasta falsificación de documentos importantes. Un destino igualmente sombrío le esperaba a Valeria. La mujer que siempre había idolatrado la riqueza y el lujo tuvo que aceptar la amarga realidad de languidecer en una celda de la cárcel de mujeres. Allí, la belleza de la que siempre se había enorgullecido, se fue marchitando con el tiempo. Ya no vestía ropa de seda ni joyas brillantes, sino un tosco y descolorido uniforme de reclusa. A Valeria la obligaron a trabajar duro en la lavandería de la prisión. Sus manos, antes suaves por los costosos tratamientos, se volvieron ásperas, secas y agrietadas de tanto lavar la ropa sucia de cientos de otras reclusas. Comía en una bandeja de metal con un menú básico. Dormía en un colchón fino en una habitación sofocante con una docena de otras mujeres que a menudo la maltrataban por su actitud todavía arrogante. Valeria pasaba sus días llorando en silencio, lamentando la codicia que la había arrastrado a una vida infernal tras las rejas. Mientras tanto, Alejandro cumplía su condena en una prisión de máxima seguridad. Los otros reclusos se enteraron rápidamente de su pasado como director de empresa que se arruinó por su propia estupidez y arrogancia. Para los delincuentes de peso pesado de allí, alguien como Alejandro era la presa más fácil de intimidar. Alejandro, sin habilidades de lucha y con un cuerpo débil, se convirtió rápidamente en el recadero del grupo que dominaba la celda. Le obligaban a hacer los trabajos más sucios y humillantes que nadie quería. Tenía que limpiar los baños atascados, lavar la ropa interior de otros reclusos y recibir palizas si cometía el más mínimo error. El hombre que antes estaba acostumbrado a dar órdenes, ahora tenía que arrastrarse y someterse a los demás presos. Entre todas las duras tareas que le impusieron, había un trabajo diario que parecía la retribución más poética del universo para Alejandro. Cada mañana, antes de que el sol brillara con fuerza, un funcionario de prisiones le lanzaba un manojo de llaves y le ordenaba trabajar en una sección especial. Su tarea principal cada día era limpiar el almacén de la prisión. El almacén estaba en la parte más alejada del edificio. Era oscuro, húmedo y tenía un olor a humedad que penetraba en la nariz. El suelo estaba cubierto de moho, y las paredes llenas de telarañas. Cada vez que Alejandro pasaba la fregona sucia por el suelo de piedra, su mente siempre volvía a aquella fatídica noche en que le gritó a Isabel y la mandó a dormir al trastero. Ahora, pasaba la mayor parte del resto de su vida en un verdadero trastero sucio, en compañía del polvo, las ratas y un remordimiento sin fin. Un año transcurrió muy lentamente tras los altos muros de la prisión. La vida de Alejandro se había convertido en una rutina de sufrimiento insensible. Ya no tenía esperanzas de salir. Su cuerpo estaba cada vez más delgado y su mirada siempre vacía. Una tarde calurosa, mientras Alejandro descansaba apoyado en un montón de sacos de arroz malolientes en el almacén de la prisión, un funcionario entró y lo llamó a gritos. El funcionario traía un paquete bien envuelto en papel marrón. El carcelero le lanzó el paquete al pecho a Alejandro, diciéndole que era un envío postal de fuera para él. Algo muy raro, ya que ningún amigo o familiar lo había visitado nunca, y mucho menos le había enviado nada. Alejandro recibió el paquete con manos temblorosas. Miró el nombre del remitente, que estaba deliberadamente en blanco. Lentamente, rasgó el papel marrón. Dentro había un objeto grueso y rectangular, todavía envuelto en plástico transparente. Era un libro grueso. Una novela de ficción de aspecto muy lujoso con una cubierta brillante. Alejandro sacó el libro del plástico
y sus ojos se posaron de inmediato en las grandes letras en relieve de la portada. El título del libro era «Vete a dormir al trastero». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Leyó las letras más pequeñas debajo del título, que indicaban el nombre del autor del libro. El nombre de Isabel estaba escrito con toda claridad. El libro, al parecer, era una obra que estaba siendo un éxito en todo el país, que contaba la historia real del resurgimiento de una mujer traicionada por su marido, y el libro acababa de ser adaptado a la gran pantalla en una superproducción de la que todo el mundo hablaba. Las manos de Alejandro temblaron aún más incontrolablemente cuando abrió la primera página del libro. En la página en blanco justo antes del comienzo de la historia, había una dedicatoria escrita a mano que reconoció al instante. La hermosa y pulcra caligrafía de Isabel llenaba el espacio en blanco del papel. Isabel había escrito un breve mensaje dirigido específicamente a Alejandro. El mensaje decía: «Mi más sincero agradecimiento por haberme proporcionado la inspiración para una historia tan increíble para mi nueva carrera». Y se cerraba con un saludo respetuoso que decía: «Mi exmarido». Las lágrimas de Alejandro brotaron al instante, mojando las páginas del libro. Abrazó con fuerza la obra de su exmujer contra su pecho. Hundió la cara entre las rodillas y lloró a gritos, desahogando toda la devastación de su alma en el oscuro almacén de la prisión, que se había convertido en el testigo mudo de la caída de su orgullo. Sus llantos fueron absorbidos por los gruesos muros de piedra. Nadie lo oyó y a nadie le importó el lamento de un monstruo que estaba pagando por sus pecados. Al mismo tiempo, a decenas de kilómetros de donde Alejandro se lamentaba, la ciudad estaba inmersa en un ambiente de celebración. Un lujoso teatro en el centro de la ciudad estaba adornado con luces brillantes que apuntaban al cielo nocturno. Cientos de fans y periodistas se agolpaban en la entrada principal, apretujados a lo largo de una larga alfombra roja extendida especialmente para recibir a los invitados importantes. Una limusina larga y reluciente se detuvo justo al final de la alfombra roja. La puerta del vehículo fue abierta por un chofer de impecable uniforme. Los flashes de cientos de cámaras de periodistas se dispararon al unísono, inmortalizando la llegada de la figura más esperada de la noche. Del interior del lujoso vehículo salió Isabel, con una elegancia suprema. Llevaba un atuendo de alta costura, combinado con un elegante pañuelo de diseño que caía sobre su pecho. Su apariencia irradiaba un encanto de elegancia, fortaleza e inteligencia extraordinarias. Sonrió amablemente, saludando con la mano a los fans que coreaban su nombre. Ya no quedaba ni rastro de la mujer débil que solía agachar la cabeza y aceptar los insultos en un matrimonio tóxico. Isabel caminó por la alfombra de honor con paso firme, acompañada de sus seres queridos, incluida su ex-suegra, que ahora vivía en paz con ella. Isabel había logrado transformar la amargura de la traición en una gran fuerza que la había elevado. Se liberó de las cadenas de la opresión. Encontró su verdadera felicidad a través de su obra, manteniéndose firme ante un futuro brillante y completamente inmune a las oscuras sombras del pasado. El final de esta historia es un cierre profundamente satisfactorio, que demuestra que la paciencia y la inteligencia siempre podrán doblegar a la arrogancia, por grande que ésta sea.